Este video mostrará dos animaciones de transformaciones matriciales. Las animaciones proceden del libro de texto Álgebra Lineal Interactiva se muestra a continuación. También tengo la licencia como enlace al texto completo y un enlace a la sección específica. Para una revisión rápida, dada una matriz A de M por N, la transformación de matriz asociado con la matriz A, del vector X igual matriz A veces vector X, que es igual a algún vector de salida B, así que podemos pensar en el transformación como una función matricial donde las entradas y las salidas son vectores. Y la transformación es de Rn a Rm, donde note que n es el número de columnas en la matriz A y m es el número de filas. Echemos un vistazo a la primera animación. Aquí se nos da un 2×3 matriz, se muestra aquí en negro, y luego tenemos veces el vector de entrada, vector X, es igual en rojo al vector de salida, vector B. Porque la matriz A es una matriz de 2 en 3, esta es una transformación de R3 a R2, lo que significa que el dominio es R3 y el codominio es R2. Mientras animamos el vector X, el vector de entrada, podemos ver el vector de salida correspondiente, vector B en rojo. Así que si hacemos una pausa aquí por un momento, podemos decir que el vector de salida B es una imagen del vector X bajo T. También podemos decir que para cada vector de salida B, el vector X es la imagen previa. Observe también que, mientras que el codominio es R2, el rango real es solo la línea púrpura, porque observe cómo bajo esta transformación, todos los vectores B caen en la línea púrpura en R2. Y ahora vamos a tomar un segundo ejemplo. Aquí la matriz A es un 3×2 matrices mostradas en negro, luego tenemos veces el vector X en verde, es igual al vector de salida en rojo, vector B. Observe por qué la matriz A es ahora una matriz de 3 en 2, el dominio es R2 y el codominio es R3. Y de nuevo mientras animamos el vector X, podemos ver el vector de salida correspondiente, vector B a la derecha. Así que un par de cosas que hay que notar aquí. Nuevamente decimos que el vector B es la imagen del vector X bajo T, y el vector de entrada X se denomina imagen previa. Observe el rango o el conjunto de vectores B caer en el avión en R3, así que el plano es el rango y el codominio es todo R3. Espero que estas animaciones le da una mejor sensación de las transformaciones de matriz.